Día 217 del reto Lee la Biblia este año. Vamos a hablar acerca de perfeccionado en la debilidad. No paraba de recibir aquellas llamadas telefónicas provenientes de líderes de iglesia. Venían de muy diferentes partes de la iglesia y eran siempre prolongadas y todos querían saber esto. ¿Cómo es que tanta gente de fuera de la iglesia acude a ese curso exactamente? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? Pensé que quizá la mejor solución era reunirlos en un salón y contárselo a todos a la vez. Como resultado, organizamos nuestra primera conferencia en mayo de 1993. Para nuestra sorpresa, asistieron 1000 líderes de iglesia. Yo era relativamente nuevo en el ministerio cristiano y me sentí extremadamente intimidado ante aquel millar de líderes, entre quienes había un gran número con mucha más experiencia en el ministerio que yo. Narraba este predicador. Las palabras del apóstol Pablo parecían resumir exactamente cómo se sentía. Se las leía a los asistentes al inicio de la conferencia. Así que, hermanos, cuando yo fui a ustedes para anunciarles el misterio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque me propuse no saber nada entre ustedes sino a Jesucristo y a Él crucificado. Y estuve entre ustedes con debilidad, con temor y con mucho temblor. Ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios 2, versículos 1 al 5. Pensé que una vez que hubiera explicado a aquel grupo de líderes de iglesia lo que se hacía, ya no tendría que hacerlo nunca más. Pero de hecho, para cuando terminó la conferencia ya habíamos recibido varias invitaciones para hacer más conferencias. A lo largo de los años hemos hecho cientos de conferencias. En cada una de ellas empiezo leyendo 1 Corintios 2, versículos 1 al 5. Siempre refleja lo que siento. Siempre me siento nervioso, siempre hay un elemento de debilidad y temor y mucho temblor. Pero doy gracias a Dios porque no depende de palabras sabias ni persuasivas, sino de la demostración del poder del Espíritu Santo. Y el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12, 9. La debilidad, el miedo y el temblor tienen un lado bueno, pero también tienen uno malo. En los pasajes de hoy vemos tanto el lado bueno como el malo de la debilidad, el miedo y el temblor. Salmos 91, versículos 1 al 8 dice lo siguiente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo de cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. El Salmo 91, un salmo muy famoso y conocido, nos habla acerca de miedo y fe. No temerás, escribe el salmista, dando la respuesta al miedo, entendido en el mal sentido de la palabra. Escribe así: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que acecha en las sombras, ni la plaga que destruye a mediodía. La respuesta al miedo es una relación estrecha con el Señor, la de quien permanece al abrigo del Altísimo y se acoge a la sombra del Todopoderoso. La confianza en Dios es lo opuesto al miedo. Hay una fuerte conexión entre lo que piensas y lo que dices. Lo que piensas brota en forma de tus palabras, pero también tus palabras pueden afectar a tu pensamiento. Lo que dices a Dios puede cambiar tu manera de pensar. El salmista nos dice que proclamemos en alto la bondad del Señor. Yo le digo al Señor, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Él promete rescatarte de las trampas del cazador y de mortíferas plagas, pues te cubrirá con sus plumas y bajo sus alas hallarás refugio. El miedo puede destruir tu capacidad de disfrutar el presente. Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y al hacerlo, te liberó del miedo de la muerte y los miedos asociados a la misma. Bajo sus alas hallarás refugio. No tienes que temer acerca del futuro y puedes disfrutar el presente sin miedo. 1 Corintios 1, versículos 18 al 31 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia, más por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. 1 Corintios 2, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue unas palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. 1 Corintios, tanto en su capítulo 1 como en su capítulo 2, nos habla acerca de poder en la debilidad. El apóstol Pablo escribe que temblaba de miedo. Se sentía totalmente inadecuado para la tarea a la que Dios le había llamado, pero el mensaje salió de mí de todas maneras y el Espíritu y el poder de Dios lo hicieron. La debilidad moral y la cobardía no son virtudes, pero como vemos en este pasaje hay un lado bueno en la debilidad, el miedo y el temblor. Dios pone las cosas al revés, la cruz puso las cosas al revés. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Jesús murió como un criminal de Estado, en un instrumento de tortura romano, sufriendo una muerte reservada a los más degradados y los más despreciados de la sociedad romana. Durante los primeros 100 años, la cruz no fue el símbolo del cristianismo porque significaba debilidad, humillación y derrota. En aquel tiempo, Corinto era el centro intelectual del mundo. Era un lugar de gente que debatía, profesores itinerantes, docentes y filósofos, donde la mente y el intelecto eran muy estimados. El mensaje del evangelio que proclamamos parece la mayor necedad para la gente muy intelectual. Que Jesús muriendo en una cruz hace 2000 años pueda transformar tu vida parece locura para la intelectualidad y es una piedra de tropiezo incluso para mucha gente religiosa. Pero este simple mensaje salva a aquellos que creen. Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana. Tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Cuando miramos a nuestro alrededor podemos ver que sigue siendo verdad hoy en día. De los que están en la iglesia no muchos son los más brillantes ni los mejores. No muchos son influyentes ni provienen de las familias de noble cuna. Pero sigue siendo verdad que hoy Dios escoge lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. No te avergüences de proclamar un mensaje muy simple que a los ojos de mucha gente parece necedad. No hace falta intentar camuflarlo con gran elocuencia y sabiduría. Céntrate en el mensaje de Jesucristo y este crucificado. Como traduce Eugene Peterson, lo mantengo deliberadamente llano y sencillo. Primero Jesús y quién es Él. Después Jesús y lo que hizo, Jesús crucificado. Es normal experimentar debilidad, temor y temblor. Lo que importa no es si usas gran elocuencia y sabiduría, sino la demostración del poder del Espíritu. Y su poder se perfecciona en nuestra debilidad con frecuencia. Solo cuando nos sentimos débiles nos prestamos a depender completamente de Dios. Pablo era totalmente dependiente de que el Espíritu Santo hablara a través de él. Por más inadecuado que te sientas, si pides al Espíritu Santo que hable por medio de ti, así lo hará.
Leamos ahora Primera de Crónicas, empecemos con el capítulo 19 y vamos a terminar en el capítulo 22. El capítulo 19 de Primera de Crónicas dice: derrotas de amonitas y sirios. Después de estas cosas aconteció que murió Naas, rey de los hijos de Amón, y reinó en su lugar su hijo. Y dijo David: manifestaré misericordia con Hanún, hijo de Naas, porque también su padre me mostró misericordia. Así David envió embajadores de que lo consolasen de la muerte de su padre, pero cuando llegaron los siervos de David a la tierra de los hijos de Amón, a Hanún, para consolarle, los príncipes de los hijos de Amón dijeron a Hanún: ¿a tu parecer honra a David a tu padre que te ha enviado consoladores? ¿No vienen más bien sus siervos a ti para espiar e inquirir y reconocer la tierra? Entonces Hanún tomó los siervos de David y los rapó, y les cortó los vestidos por la mitad hasta las nalgas y los despachó. Se fueron luego, y cuando llegó a David la noticia sobre aquellos varones, él envió a recibirlos porque estaban muy afrentados. El rey mandó que les dijeran: estaos en Jericó hasta que os crezca la barba y entonces volveréis. Y viendo los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los hijos de Amón enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldos carros y gente de a caballo de Mesopotamia, de Siria, de Maaca y de Soba. Y tomaron a sueldo 32,000 carros y al rey de Maaca y a su ejército, los cuales vinieron y acamparon delante de Medeba. Y se juntaron también los hijos de Amón de ciudades y vinieron a la guerra. Oyéndolo David, envió a Joab con todo el ejército de los hombres valientes, y los hijos de Amón salieron y ordenaron la batalla a la entrada de la ciudad, y los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Y viendo Joab que el ataque entre él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, escogió de los más aventajados que había en Israel, y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás, y si los amonitas fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Esfuérzate y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y haga Jehová lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab y el pueblo que tenía consigo para pelear contra los sirios, mas ellos huyeron delante de él, y los hijos de Amón, viendo que los sirios habían huido, huyeron también ellos delante de Abisai su hermano, y entraron en la ciudad. Entonces Joab volvió a Jerusalén. Viendo los sirios que habían caído delante de Israel, enviaron embajadores y trajeron a los sirios que estaban al otro lado del Éufrates, cuyo capitán era Sofac, general del ejército de Hadad-Ezer. Luego que fue dado aviso a David, reunió a todo Israel, y cruzando el Jordán vino a ellos y ordenó batalla contra ellos. Y cuando David hubo ordenado su tropa contra ellos, pelearon contra él los sirios. Mas el pueblo sirio huyó delante de Israel, y mató David a los sirios a 7,000 hombres de los carros y 40,000 hombres de a pie. Asimismo mató a Sofac, general del ejército. Y viendo los siervos de Hadad-Ezer que habían caído delante de Israel, concertaron paz con David y fueron sus siervos. Y el pueblo sirio nunca más quiso ayudar a los hijos de Amón. Primera de Crónicas 20. David captura a Rabá. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá. Mas David estaba en Jerusalén, y Joab batió a Rabá y la destruyó. Y tomó David la corona de encima de la cabeza del rey de Rabá, y la halló de peso de 1 talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella, y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Los hombres de David matan a los gigantes. Después de esto aconteció que se levantó guerra en Geser contra los filisteos, y Sibecai, Husatita, mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y Elhanán, hijo de Jair, mató a Lahami, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos 24 por todos, y era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y de sus siervos. Primera de Crónicas 21. David censa al pueblo. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel.
Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Joab salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David, y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o por 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron en Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán al Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Ornán Jebuseo. Entonces David subió conforme a la palabra de Gad le había dicho en nombre de Jehová. Y volviéndose Ornán, vio al ángel, por lo que se escondieron 4 hijos suyos con él estaban. Y Ornán trillaba el trigo. Y viniendo David a Ornán, miró Ornán y vio a David, y saliendo de la era se postró en tierra ante David. Entonces dijo David a Ornán: dame este lugar de la era para que edifique un altar a Jehová. Dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Ornán respondió a David: tómala para ti, y haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Y aún los bueyes daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y trigo para la ofrenda. Yo lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Ornán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. El lugar para el templo, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificios allí, y el tabernáculo de Jehová, que Moisés había hecho en el desierto, y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón. Pero David no pudo ir allá a consultar a Dios, porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. En 1 Crónicas 22. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Estos 4 capítulos que acabamos de leer de 1 Crónicas hasta el 1 Crónicas 22 nos está haciendo un recordatorio del temor y el temblor. El temor y temblor ante Dios no siempre es algo malo. De hecho, en ocasiones es lo adecuado. El cronista lo deja claro de una manera en la que la narración más temprana no lo hizo. Fue Satanás quien indujo a David a hacer un censo. Joab trató de persuadir a David para que no lo hiciera, pero David dio orden de hacerlo, y Dios también la consideró la orden como algo malo.
No está muy claro por qué aquel fue un pecado tan importante, pero obviamente lo fue porque David le dijo a Dios: he cometido un pecado muy grande al hacer este censo. He actuado como un necio. Yo te ruego que perdones la maldad de tu siervo. Con lo que parece ser temor y temblor le dice: estoy en un grave aprieto. Ahora bien, es preferible que caiga yo en manos del Señor, pues su bondad es muy grande. Cuando acude a ofrecer un sacrificio a Dios, dice: eso no puede ser. No tomaré lo que es tuyo para dárselo al Señor, ni le ofreceré un holocausto que nada me cueste. Te lo compraré todo por su verdadero precio. Clamó al Señor, y éste respondió con fuego del cielo. Señor, me presento ante ti hoy en mi debilidad y con mucho temblor, y te pido que tu poder sea perfeccionado en mi debilidad. 1 Corintios 1:27 dice: más bien Dios ha elegido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo Dios ha elegido para avergonzar a lo fuerte. Definitivamente yo encajo en la categoría de los débiles y los necios. Gracias, Señor, por haberme escogido. Que Dios te bendiga.